Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta webinar de Academy del día de hoy, pues acerca de cómo optimizar los indicadores de liquidez con soluciones de financiamiento. Para los que no nos conocen, bueno, primero pues me presento, mi nombre es Silvia Saavedra, y para los que no nos conocen, quisiera contarles un poco acerca de Klein. Nosotros somos una fintech colombiana con más de 10 años de experiencia en el mercado, brindando soluciones de financiamiento a las compañías a través de factoring y programas de líneas de capital de trabajo. Antes de presentarle a nuestros invitados del día de hoy, quiero hacerles una invitación a todos nuestros participantes a que se sientan libres de abrir su chat y a medida de esta webinar, si llegan a tener alguna pregunta, nos la vayan dejando pues con un mensaje a fin de que nosotros podamos ir resolviendo la medida que vamos ejecutando esta reunión. Bueno, el día de hoy nos acompaña María Paula Cruz, Nicolás Chávez, especialistas en planeación y análisis financiero, y también nos acompaña Claudia Cañón, pues, quien es nuestra VP de Business Development. Claudia, te doy la palabra. Bueno, Silvia, muchas gracias. Hola y bienvenidos a todos. Justo en esta época de año, donde muchos estamos enfocados no solo en ejecutar esas palancas que nos van a permitir lograr las ventas y cifras proyectadas, sino en la planeación financiera del 2024, espacios como estos son súper útiles para identificar cómo lograr un cierre óptimo de estados financieros, pensando en un 2024 que se nos viene mucho más alentador, donde la dinámica de consumo tiene una mejor proyección, así como la inversión privada y las tasas de interés. Para cualquier empresa sabemos que debe ser parte importante de su agenda pensar en este cierre del 2023 y en el que sus índices de liquidez, de apalancamiento, de rentabilidad y de eficiencia les permitan justo eso, apalancar lo que se nos viene para el próximo año. En Klein sabemos, y por toda la experiencia de estos 10 años que comentaba Silvia, que la insuficiencia de capital es una de las principales razones por las que las empresas fracasan, especialmente las pymes, y uno de los principales retos. Sabemos que esto se debe principalmente a la falta de planeación en la gestión del flujo de caja y conocer correctamente el ciclo operativo, cómo fondear. Esto es cuando no están calzando muy bien nuestras cuentas por cobrar, ese recaudo que tenemos proyectado con nuestras cuentas por pagar y tenemos que pagar a nuestros proveedores anticipadamente. Es por eso que en este espacio nos acompañan María Paula y Nicolás de nuestro equipo de Finance, que nos van a compartir información e insights muy importantes para optimizar estos indicadores y convertir ese desafío constante de liquidez en una variable a favor de nuestros estados financieros. María Paula, Nicolás, bienvenidos, así que nada, arranquemos. Gracias, buenas tardes para todos quienes nos acompañan en esta transmisión y compañeros. Clau, mil gracias por tu introducción. Justamente como comentas, este es un tema crítico en el día a día de las empresas y de cara a cierre de año aún más. Teniendo en cuenta que los mercados son cada vez más competitivos y que los cambios en las tendencias de consumo por innovación en todas las industrias desafían la estabilidad de las empresas, las compañías deberían recurrir a alternativas preventivas que cuiden su liquidez y estabilidad. Por eso hoy hablaremos justamente de un tema crítico para la supervivencia de toda empresa y es la liquidez y las alternativas que tenemos desde la gestión financiera para controlarla. Por eso todos ustedes, al terminar este webinar, sabrán qué es la liquidez en una empresa y su importancia para la estabilidad y crecimiento financiero de la misma. Conocerán también herramientas y alternativas preventivas que pueden contribuir a mejorar la liquidez de la compañía y, a su vez, el impacto que pueden tener estas medidas en los resultados e indicadores planteados. Ciertamente, Pau. Entonces, si quieren, entremos de una vez en materia, hablemos un poco qué es la liquidez y cuál es su importancia. La liquidez se define como la capacidad que tiene un activo de convertirse en dinero sin que pierda su valor. Obviamente, poniéndolo en un ejemplo más claro, todo el activo corriente que tiene una empresa es su fuente de liquidez. No solamente lo que está en caja, también hablamos de cuentas por cobrar o en su defecto, inventarios. Quisiera empezar por esta frase: revenue is vanity, profit is reality, and cash is king. Para ponerla en términos sencillos, los ingresos muestran una vanidad,
todo el mundo se enorgullece de los ingresos, ¿no? Miren estos ingresos tan grandes que tenemos. La rentabilidad, la realidad, la rentabilidad ya te dice, bueno, tu empresa sí es rentable, no es rentable, en qué está fallando. Y por último, el dinero es el que manda, el dinero es básicamente el que te permite o no te permite crecer, proyectarte a nuevos mercados, ser competitivo. Entonces, el dinero empieza a tener una connotación muy importante en este punto. Y en cuanto a la liquidez, obviamente la liquidez es importante que tenga la capacidad de hacerle frente a sus obligaciones de corto plazo, también que tenga la rapidez de volverse en dinero, como ya lo mencionaba. Es muy difícil que un inventario se vuelva dinero de un momento a otro. Necesitamos tener campañas de ventas para volverlo dinero, luego que nos paguen. Entonces, un inventario no es tan líquido como lo que tienes en caja. Y también muestra la capacidad de pago frente a tus acreedores. Entonces, esta capacidad también dice, bueno, esta empresa es riesgosa, no es riesgosa, tiene súper claro sus metas, tiene claro hacia dónde va. Sí, completamente, Nico. Igual también sí me gustaría hacer un comentario ahí y tampoco es tener liquidez por tenerla, ¿no? O sea, no es tener excesos y montones, porque pues si nos vamos a esos extremos, pues tenemos que si el dinero se deja quieto, el dinero básicamente va a perder el dinero, el valor del dinero en el tiempo, qué pena. Y pues nada, los retos son muchos y más en una economía en la que estamos en este momento, donde tenemos una inflación muy grande y donde los retos para empresas que están iniciando sobre todo son muchísimos. Incluso me gustaría traer a colación de pronto una cifra de Confecámaras, donde dicen que luego de 5 años de haber iniciado actividades, solamente el 33.5% de las empresas del país sobreviven y logran como pasar de estos 5 años, y muchas veces justamente es por no gestionar correctamente su liquidez, no solamente por faltante, sino a veces por exceso o por no gestionarlo a tiempo. Así es, Pau. Y creo que me parece importante empezar a hablar del entorno Colombia. Entonces, hablemos un poco de las empresas de Colombia. Entonces, según el Ministerio de Comercio, las empresas de Colombia están distribuidas 95,3% en microempresas, 3,5% en pequeñas empresas y un 1,2% entre medianas y grandes. Esto implica que el 98,8% de las empresas en Colombia son o micro o pequeñas empresas. Y esto se vuelve mucho más relevante cuando vemos cuáles son los retos que tienen estas micro y pequeñas empresas. Obviamente sabemos que empresas medianas y grandes van a tener, digamos que más solvencia y tienen más margen de maniobra ante los cambios del entorno, pero las micro y pequeñas dependen mucho de lo que éstas hagan. Entonces, ¿cuáles son esos principales retos? El primero son los altos impuestos. Obviamente en Colombia no tenemos, digamos, una barrera impositiva como la que tienen en países desarrollados como Estados Unidos o en Europa, pero igual tenemos unos impuestos que son más altos a los que tiene una persona natural, por así decirlo. El segundo, la competencia. Si bien decimos que el 98,8% de las empresas son micro o pequeñas, en el entorno Colombia también hay que tener en cuenta que hay empresas también grandes, medianas, en otros países que empiezan a competir en el entorno colombiano gracias a la globalización. Entonces, hablamos de empresas de Estados Unidos, empresas de China, que llegan con unas ventajas competitivas muy grandes a lo que nosotros tenemos en el mercado local y que empieza a ser, digamos que bastante complejo para las micro y pequeñas en resurgir como esa idea de ampliación. Y es lo que significa que a veces por ganar ante esta competencia sacrificamos lo que es la liquidez, por cerrar negocios sacrificamos lo que es la liquidez o sacrificamos tiempos en que podemos recibir esa liquidez. Y se vuelve importante mencionar que la rotación de cartera empieza a ser un problema porque al no tener esa palanca de negociación con nuestros clientes, estamos sacrificando mucho para ganar ese ingreso. Bueno, acá me gustaría hacer un paréntesis. Disculpen, muchachos, quería agradecer pues a las más de 70 personas que se han venido conectando a esta webinar. Y de paso, pues invitarlos a que si tienen alguna pregunta, veo a Claudia con la mano levantada, no duden en dejárnoslas en el chat. Con eso nosotros, a medida que vamos realizando esta webinar, podemos ir resolviendo todas las preguntas o inquietudes que puedan tener. Gracias. Sí, perfecto, qué buen número. Buenísimo. Bueno, adicional de pronto a los retos que ya estábamos comentando, me gustaría agregar también la importancia
actualmente las empresas de implementar esquemas de investigación y de desarrollo tecnológico que justamente los mantengan a la vanguardia y que los hagan competitivos, como tú decías, Nico, frente a otras compañías, frente a empresas extranjeras y demás. Y también hay un desafío muy grande que implica lograr también que las empresas logren acceder a financiación competitiva, con tasas, con plazos justos de pronto a los que empresas pequeñas no están accediendo en este momento. Sin embargo, muchas de esas variables pueden controlarse a través de herramientas tecnológicas y financieras innovadoras, como vamos a ver pues, a lo largo de la presentación. Por ejemplo, el día de hoy hablaremos de las alternativas de financiación utilizadas justamente como herramientas para solventar estos retos, principalmente el de la liquidez del que estamos hablando. La financiación, como sabemos históricamente, ha sido un factor transversal en todas las empresas para su supervivencia y en todos sus momentos de vida. No obstante, sí me parece relevante que mencionemos y comentemos el tema de que hoy por hoy la cartera, el total de cartera empresarial es muy poquita y muy pequeña la referente a pymes y a microempresas. Realmente están muy encaminadas a empresas grandes. Sin embargo, pues han surgido varias alternativas de financiación para brindar justamente un mayor acceso al crédito que fomente el crecimiento de este segmento empresarial en específico que pues es tan importante para la economía colombiana en cuanto a la generación de empleo y valor agregado. Y sobre todo flexibilidad e inclusión, ¿no? Toda es una de las principales barreras y alternativas de financiamiento que vayan de acuerdo a la dinámica de ventas de cada negocio. Total, que se ajuste muy a la necesidad de cada una de las compañías y del segmento al que están perteneciendo. Sin embargo, y algo muy importante que hemos comentado es, esta debería ser una medida preventiva y no reactiva. Muchas veces las empresas llegan a solicitar el financiamiento para mejorar liquidez cuando ya se ven con el agua al cuello, mejor dicho, y cuando no hay otra salida, básicamente. Entonces, es necesario evaluar los flujos de caja constantemente para poder utilizar esta herramienta como un mecanismo preventivo y de gestión constante en cuanto a finanzas. Asimismo, uno de los puntos más relevantes a considerar y que de pronto no todas las empresas son conscientes es entender la importancia que tú lo mencionabas, Clau, en la introducción, de conocer el ciclo operativo de caja, justamente para entender cuáles son nuestros retos y necesidades y buscar qué herramienta puede adaptarse a solventar estos retos tan grandes que pueden tener las pymes, sobre todo. Y me parece importante ahondar en el tema del ciclo operativo de caja. Entonces, si quieren, empecemos, y lo están viendo en la presentación, hay un pequeño diagrama que tenemos con 4 acciones, este es muy básico. Entonces, la primera acción, comprar, segunda, vender, tercera, cobrar y cuarta, pagar. En comprar estamos hablando de, nosotros compramos los insumos, nuestra materia prima que va a pasar ese proceso de formación, ya sea commodities, cualquier insumo, algún tipo de servicio, cualquiera sea la industria. Pasamos al segundo, que es vender digamos que ese producto ya moldeado a lo que necesitamos. En el tercero sería cobrar esas ventas que nosotros hicimos y por último, pagar los insumos que nosotros conseguimos en el primer paso. Bueno, Nico, pero ahí estamos hablando de un escenario ideal, ¿no? O sea, de que primero nos paguen a nosotros para poderle pagar a nuestros proveedores sí. Y nómina y todo lo que acarrea. Así es, y lo que termina pasando en las micro pequeñas empresas es que el paso 3 y 4, cobrar y pagar, cambian de lugar. Entonces terminamos vendiendo, pagamos nuestras, digamos que nuestras proveedores, gastos normales, y luego sí cobramos. Entonces, y aquí resaltar, digo que esto pasa en el 70% de las empresas, o sea, en el 70% de los casos vemos que los últimos 2 puntos de este ciclo se invierten. Primero estamos pagando y después estamos cobrando. Así es. Y también tenemos que tener en cuenta el margen de maniobra. Una empresa mediana, grande, no va a tener este problema. Simplemente por la cantidad de dinero que manejan, puede tener estos ciclos negativos de efectivo sin que se termine. Tiene mayor capacidad de negociación, ¿no? Frente a los proveedores y frente a sus mismos clientes. Mientras que las pymes ya empiezan a tener muchos obstáculos. Y si quieren, pasemos a la siguiente, que son los signos de alerta. Entonces, Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a tener estos 2 pasos que se están moviendo? Entonces, aquí entra la importancia de los indicadores, de tener los indicadores mensuales de la compañía. Entonces, aquí solamente vamos a nombrar 3 situaciones, pero se pueden inventar miles de situaciones con todos los indicadores
que se pueden sacar de un estado financiero, ¿no? El primero, periodo medio de cobranza que sea mayor a periodo medio de pago. Esto, cuando lo medimos en días, por ejemplo, si tenemos un periodo medio de cobranza de 80 días y nuestro periodo medio de pago es de 50 días, implica que nosotros tenemos un déficit de liquidez porque estamos pagando más seguido a lo que nos está entrando el dinero. Entonces, claro, algunos dirán, no, pero es que este mes lo tenemos así, pero tenemos excesos de liquidez. Lo único que esto está implicando es que si seguimos en esa tendencia, vamos a llegar a un punto que no vamos a tener la liquidez suficiente. La segunda situación, y esta me gusta porque estamos combinando tanto el estado de resultados como el balance general, es un EBITDA menor a 0 y adicional una prueba ácida menor a 1. Voy a hacer más hincapié en la prueba ácida porque me parece más importante. Una prueba ácida menor a 1 implica que tú ya no tienes la liquidez necesaria para responder a tus obligaciones de corto plazo. Y más allá, cuando se te combina con un EBITDA menor a 0, implica que en un futuro tampoco vas a tener los flujos necesarios para cubrir esas necesidades y implica que ya tienes que empezar a tomar acciones para contrarrestar esto. Y por último... Yo creo que una pregunta que se podrán estar haciendo algunas de las personas que nos acompañan. ¿Cada cuánto deberíamos revisar estos indicadores ya que son tan críticos para ver los desafíos próximos de liquidez mensual, trimestral? Es constante. Obviamente sabemos que por tema de contabilidad mensualmente lo vamos a tener, pero si incluso nos podemos empezar a prever, empezar a planificar más o menos cómo se están viendo antes de que se termine el mes, sería mucho mejor. O sea, esto debería ser, si se puede mensual, o sea, si se puede semanal, ya depende de la capacidad que tenga la empresa. Y la última situación es ratio de endeudamiento mayor a 1 y adicional que el costo de deuda es mayor al costo de capital o del patrimonio. Un ratio de endeudamiento mayor a 1 implica que más del 50% de todos los activos que tiene una empresa realmente están en manos de sus deudores, ¿sí? ¿Qué pasa en este punto? Cuando tu costo de deuda se combina con este ratio de endeudamiento, implica que toda tu operación de la empresa es básicamente para pagarle a tus deudores y nada se está quedando para lo que realmente queremos, que es impulsar esa empresa hacia un capital o hacia posibles inversiones que van a tener en un futuro. O sea, estamos trabajando prácticamente para pagar nuestros créditos. Exactamente. Para darle los bancos. Y bueno, claramente esto ya es un signo de que necesitas empezar a tener otras herramientas. Y me quedo con esta frase ya para finalizar estas tres situaciones. La carta de presentación de una empresa son sus estados financieros y los indicadores muestran su salud. Tú puedes tener una carta de presentación impecable, pero si cuando sacas los indicadores muestran que ya estás teniendo signos de alguna enfermedad, ya se vuelve riesgoso, te aumentan las tasas, te disminuyen los plazos, se vuelve mucho más difícil empezar a abrir puertas como es lo que queremos hacer. Bueno, creo que hasta acá hemos venido tocando y manejando que son unos temas bastante importantes, ¿no? Sobre todo estas alertas, pues creo que a todas las compañías pues nos van a funcionar mucho para que podamos empezar a identificarlas y a prevenir, pues justo no llegar como a estos límites en las compañías. Acá me gustaría hacerles una invitación y es que pues abran sus chats y nos cuenten ustedes qué opciones de financiamiento conocen para las empresas, si actualmente están utilizando alguna en específico y con eso pues acá vamos dando apertura para el siguiente tema. Sí, total, esperamos las respuestas que nos puedan dar ahí en el chat. Digamos que es muy común y normalmente lo primero que se habla es el crédito tradicional bancario, ¿no? Pero no siempre estamos acostumbrados a utilizar este tipo de herramientas para mejorar la liquidez y por eso hablaremos de estas alternativas a continuación. Súper, mira, ya empiezo a ver que nos escriben en el chat capital propio, préstamos bancarios, líneas de crédito, capital de riesgo. Juan Carlos Barrientos nos comenta factoring. Ay, qué bueno, Juan Carlos, que conoces acerca de los programas de factoring. Financiamiento de deuda corporativa, financiamiento por factoring. Bueno, chévere. Creo que ya se nos empiezan a ver como las opciones y justo pues con estas respuestas
empiezo como y les doy paso para el siguiente tema que vamos a tocar. Y es justo esto, como estrategias y alternativas de financiamiento para que las compañías obtengan liquidez. Totalmente, igual. Como sabemos, hay infinidad de estrategias y alternativas de financiamiento. Aquí vamos a nombrar 4 de ellas, pero pues digamos que hay muchas en el mercado. Entonces, primero vamos a empezar por el crédito tradicional. Este es un sistema de financiamiento normalmente utilizado a mediano y largo plazo, dirigido tanto a personas naturales como jurídicas y tiene como ventaja principal la solidez y el respaldo del sistema bancario. Principalmente para empresas grandes puede ser una alternativa muy importante y bastante eficiente al tener una capacidad de negociación muy grande frente al fondeador. Entonces, pues el fondeador o el banco puede otorgar beneficios en tasa, en reducción de plazos, en otorgar de pronto otros productos que el banco reúne dentro de su misma entidad y otro tipo de beneficios. Sin embargo, pues como conocemos, puede involucrar un proceso un poco más largo y burocrático y más riguroso en el momento del estudio de crédito. Por eso es súper importante siempre hablar de los soportes y de la calidad de los estados financieros de una compañía, pues para poder presentar una solicitud de un crédito. Adicional, tenemos pues unos requisitos exigentes en cuanto a garantías y demás, que de pronto para las empresas un poco más maduras puede ser más fácil. Y puede ser un poco menos flexible en cuanto a montos y plazos, sobre todo si es una entidad pequeña que no tiene mayor capacidad pues, de negociación, ¿no? Yo creo que es una alternativa que debe ser muy bien pensada en este momento. Es decir, tomando en cuenta que estamos en un entorno de alta volatilidad de tasas, donde la mayoría de las entidades financieras están yendo a tasas indexadas, y pensar en una inversión de este tipo a largo plazo, de verdad, debe generar, podemos tener una seguridad de que nos van a generar el retorno suficiente para endeudarnos a tasas tan altas. Total, puede ser muy costoso. La siguiente, la que vamos a hablar es factoring. Y el factoring me gustaría empezar como diciendo, la factura en Colombia es un título de valor. La factura en Colombia tiene un valor. ¿Sí? La factura que uno tiene en la mano es dinero que va a tener en un futuro. Entonces, lo que te permite factoring es justamente anticipar esas facturas que tienen. Y como tienes la garantía que ya tienes una factura por la cual te tienen que responder, digamos que tiene un riesgo mucho más bajo y eso se ve reflejado en que las tasas tienen tasas muy competitivas en el mercado. Adicional, para solicitar un crédito a veces te piden tus estados financieros y esto, el factoring tiene una facilidad de financiación, sobre todo para las pymes y otro tipo de empresas que necesitan este tipo de factoring. Hay empresas que de pronto tienen alguna estacionalidad, que no es que tengan riesgo, sino que necesitan la liquidez y esa estacionalidad los frena. Aquí entra el factoring a hacer frente a eso. Y obviamente las mejoras en tiempos y ciclos de efectivo implica traer ese factoring a la empresa. Sí, total, Nico. También vale la pena mencionar la modalidad de línea de crédito rotativo, ¿no? Normalmente lo podemos encontrar tanto en instituciones bancarias como en fintechs. Y pues la principal diferencia va a radicar en las garantías y en el modo justamente de financiamiento, pero van a funcionar muy similarmente. Normalmente se habla que es un cupo aprobado al cliente para el pago de sus facturas y obligaciones y este se va renovando constantemente a medida que se realicen abonos a la deuda. Entonces, básicamente nos otorgan un cupo, un monto en específico y vamos pagando y se va renovando automáticamente. No vamos a tener que hacer nuevos procesos, entregar nuevamente documentación, sino que este se va a renovar constantemente con los pagos que vayamos haciendo. Disculpa, acá me gustaría hacer un paréntesis porque tenemos una pregunta bastante interesante de uno de nuestros participantes y dice que si para este factoring es necesario que se tenga en el radial. Que esté en el radial. Sí, Preferiblemente porque el radial salió hace un año, más de un año, en julio del año pasado, lo que nos permite es eso, darle más visibilidad y viabilidad a todo el tema de negociación de la factura y que realmente adquiera este componente de título valor que nos mencionaba Nicolás. Para nosotros, ahorita en Klein, más o menos el 80% de las operaciones lo hacemos a través de Radian, pero tenemos algunos casos en los que seguimos haciendo la negociación de facturas a partir de una cesión de derechos. Pero cada vez el mercado está avanzando en el uso de Radian como la alternativa para permitir la libre circulación de la factura. Bueno, y acá Sebastián Villegas, ya para no interrumpir y poder continuar con esta diapositiva, nos pregunta que cuáles son las garantías que solicita Klein
para tomar la línea de crédito rotativo? Bueno, voy a hacer una introducción antes de responder la pregunta de Sebastián. Yo creo que una de las principales bondades de este tipo de productos es que se adecua a la dinámica de ventas y el ciclo operativo de cada empresa. Nosotros básicamente tenemos procesos muy flexibles y son procesos muy rápidos donde, voy a anticipar un poquito, en 72 horas estamos dando respuesta y lo único que pedimos es, aparte del proceso de vinculación, esas garantías mobiliarias, exigimos una serie de garantías mobiliarias sobre los contratos que estaríamos haciendo esta financiación y estaría este cupo abierto, el cual se va llenando en la medida que se hacen los pagos a capital. Gracias. Para continuar, pues por último tenemos las tarjetas de crédito. Para las tarjetas de crédito es difícil encontrar beneficios, encontramos un par, como la obtención ágil de liquidez y la construcción de historial crediticio, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que las tarjetas de crédito tienen tasas de intereses muy altas, creo que lo único que la supera es de pronto el sobregiro, y adicional tiene cupos de aprobación limitados. Entonces, solamente para poner en contexto, si sabemos, digamos que la tarjeta de crédito le hace tanto daño a una persona natural que tiene un cupo limitado, imagínense lo que puede hacer en una empresa que tiene cupos muchos más grandes, ¿sí? Entonces, tarjetas de crédito, tasas muy altas, para que lo tengan en cuenta. Sí, de acuerdo, Nico. Y bueno, como les mencionábamos, estos son solo unos ejemplos de las alternativas de financiación que pueden tener las empresas para integrar dentro de su gestión financiera. Existen otras alternativas como el leasing, el renting, garantías inmobiliarias y sin fin de alternativas que sin duda vale la pena que las empresas consulten y consideren dentro de su planeación de un nuevo año y pues ahorita en todo el tema de cierre de año que estamos teniendo. En la siguiente vamos a ver factores claves en el momento para buscar una mejora en nuestra liquidez y una mejora en la gestión financiera de una compañía. Entonces tenemos varias alternativas. Lo primero es externalizar la gestión de cobros. Un ejemplo de esto podría ser el factoring. Pues si tenemos clientes que, por ejemplo, se demoren mucho pagándonos unas facturas, esto puede complicar nuestro flujo de caja. Por lo que una recomendación sería justamente anticipar este cobro para obtener liquidez inmediata y poder hacer frente a nuestras obligaciones. Haciendo una operación de factoring vamos a reducir nuestros desgastes operativos en la empresa y adicional vamos a generar financiación sin generar endeudamiento, sino mediante nuestras cuentas por cobrar. El segundo factor que debemos tener en cuenta es financiar capital de trabajo. Esto significa los anticipos de capital de trabajo, liquidez previa e incluso que podemos obtener en la emisión de una factura. Aquí yo hago el hincapié en una empresa manufacturera que tiene inventarios. En caso de que se nos acaben los inventarios, que ya no tenemos producto que vender, financiar este capital de trabajo nos va a permitir liquidez para obtener esos inventarios, digamos que volver a llenar esos inventarios y no frenar ese proceso de venta posterior que tienen los equipos comerciales. Entonces, esto implica que no vas a frenar tu empresa mientras consigues o mientras te pagan lo que te deben, sino que puedes seguir construyendo a través de esta financiación y que operativamente la empresa siga produciendo. En tercer lugar, tenemos la evaluación y control de gastos. Parece hasta un poco obvio, pero si no tenemos un control y una reducción de gastos que de pronto no sean necesarios, vamos a seguir gastando dinero en rubros que no van a generar valor en nuestra operación. Entonces están, por ejemplo, los famosos gastos hormiga. Muchas veces no tenemos un control de nuestros gastos y van sumando y van sumando y van sumando y esto afecta nuestra liquidez, nuestra rentabilidad y de ahí en adelante pues puede haber un descontrol importante en cuanto a los presupuestos. Como cuarto punto tenemos rendimientos, que es el cumplimiento de indicadores. Y aquí yo creo que es más fácil entenderlo con un ejemplo. Si yo tengo un crédito tradicional que me ofrece una tasa del 25% y el factoring, me están ofreciendo un factoring que me da el 20%, son 5 puntos de margen que yo estoy ganando si tomo ese factoring para solventar esa deuda. Muchas veces creemos que el factoring nos está comiendo esa rentabilidad. Realmente lo que te puede llegar a hacer el factoring es bajar tu costo financiero que tienes con otras deudas que tengas en el corto plazo.
Sí, total. Otro factor clave y súper importante en el momento de buscar mejorar nuestra liquidez es producir únicamente lo necesario. Para empresas que manejan inventarios, es muy importante tener las proyecciones adecuadas de inventario. Ahorita, sobre todo, por ejemplo, a fin de año, donde las ventas tienden a aumentar en un volumen considerable, es importante no quedarnos con excedentes solamente por la pérdida que puede implicar este inventario, sino, por ejemplo, si tenemos que llegar a descuentos o medidas ya un poco desesperadas para no perderlo todo, pues igual esto va a afectar nuestra rentabilidad y nuestras utilidades de manera bastante importante, sí. Como sexto punto, también revisar las proyecciones de inversión. Entonces, todos queremos invertir, todos hacemos proyectos, queremos crecer, queremos entrar en nuevos mercados. Importante revisar qué gastos voy a asumir. Si, por ejemplo, voy a tener pago en dólares, nadie sabe cómo se va a mover el dólar. Entonces, si yo puedo hacer una previsión de eso y negociar con el proveedor nuevo un pago y que me haga un descuento, se vuelve una herramienta súper importante para tener esa liquidez y no afectar el futuro de la empresa. Y por último, planear y optimizar. Esta planeación y control de ingresos, no es que nosotros trabajemos en planeación financiera, pero es muy importante para una empresa tener esa capacidad de decir, oiga, en un mes, en 3 meses voy a tener necesidades, necesito actuar en este momento. Es algo que muchas empresas no lo hacen, ya sea por tiempos, pero se vuelve una herramienta que en el momento que lo empiezan a hacer no van a querer detener. Buenísimo. Acá quisiera hacer un paréntesis. Clau, creo que tú nos puedes ayudar con esta pregunta de Edgar Santiago Paredes, y él nos consulta lo siguiente. Una empresa que está en ley 1116 con buenos indicadores financieros de liquidez y endeudamiento, ¿qué opciones de financiamiento le recomendamos? Bueno, aquí la respuesta depende de dos variables. Primero, del tipo de proyectos que se quieran financiar y segundo, lo que el acta de reorganización nos permita. Inicialmente deberíamos pensar en financiar proyectos de largo plazo y líneas de crédito de capital de trabajo a largo plazo. Creo que debería ser la opción número 1. Pero también para poder atender esas necesidades de liquidez y sobre todo esos desafíos de liquidez de corto plazo, el factoring puede ser una muy buena opción. El factoring es una de las opciones que se permiten en casi todos estos acuerdos de reestructuración y reorganización, y lo que le permite a la compañía es seguir saneando sus estados financieros para salir pronto de ese estado y esos apuros en lo que están. Entonces aquí depende, como para concluir, de lo que les mencionaba inicialmente, el tipo de proyecto que se quiere financiar y lo que el acta de reorganización nos permite, hasta dónde se tienen atribuciones para seguir financiando. Buenísimo. Gracias, Claudia, por este aporte, y justo también te abro puerta para que nos puedas ayudar con esta pregunta sobre cuál crees que es el impacto, creemos que es el impacto de financiamiento en los resultados y en los indicadores financieros. Bueno, ya con esto vamos abriendo un nuevo capítulo en esta sesión de hoy, y justo cuando hablamos de financiamiento, muchas veces lo asociamos con un tema negativo porque pensamos que estamos de alguna manera comprometiendo o empeñando el futuro de nuestras empresas. Pero lo que muchas veces desconocemos es que existen alternativas de financiamiento que no solo nos permiten darle ese combustible que el negocio necesita para seguir inyectando capital de trabajo, sino, ojo con esto, sin adquirir deuda, que usando esas soluciones de financiación de acuerdo con la dinámica del negocio nos va a traer no solo la liquidez que necesitamos, sino beneficios adicionales a nuestra salud financiera y soluciones que crecen en la medida en que crecen nuestras ventas, que es muy importante hacer match entre ese ciclo operativo que tanto hemos mencionado en esta sesión. En este siguiente capítulo vamos a hablar justo de eso, del impacto del financiamiento en los resultados e indicadores financieros. María Paula. Sí, total, Clau. La idea es aterrizar un poco todo esto de lo que hemos hablado, cómo podría impactar los resultados financieros y, pues, básicamente saber si funciona correctamente de ser bien implementado. Entonces, primero vamos a hablar de la liquidez. En cuanto a los indicadores de gestión y liquidez de la compañía, vemos que herramientas de financiación pueden traer consigo grandes beneficios al mejorar la afectación que podría estar significando, por ejemplo, en el indicador de gestión de cobros. Otro beneficio, por ejemplo, de tener herramientas como el factoring, que lo hemos mencionado anteriormente, es transformar justamente esas ventas a crédito en operaciones al contado prácticamente. Es decir, que tengamos dinero líquido en caja, mejorando el ciclo de conversión de efectivo y por extensión la capacidad de financiación que tenemos del negocio. Al tener el dinero podemos hacer frente a nuestras deudas, podemos invertir e incluso recibir alguna rentabilidad
al manejar correctamente este dinero. Y finalmente, ayuda a modificar el activo corriente para que la empresa tenga una estructura de capital más eficiente al reducir básicamente la dependencia de esas cuentas por cobrar. Yendo con los de endeudamiento, bueno, voy a retomar el ejemplo que dije anteriormente, donde teníamos una deuda del 25 y nos estaban ofreciendo un factory por el 20. Eso no solamente implica que vas a tener un menor costo financiero, sino que todos tus ratios de endeudamiento van a mejorar. ¿Sí? Al bajar esa base de endeudamiento que tienes, ya tienes la capacidad de decirle a un banco, mira, yo no estoy tan endeudado, tengo la capacidad, el banco te va a ofrecer una menor tasa. Ya pasamos de que pasaste de un 25% inicial a que a lo mejor te ofrezcan créditos de un 15, 17 solamente por haber bajado o mejorado esos ratios de endeudamiento. Y también esto permite mejorar tu estructura de capital y reducir la dependencia de tus cuentas por cobrar, que es justamente lo que queremos hacer a través de esta mejora de liquidez. Sí, totalmente. Y para terminar de pronto con este impacto, hablemos de la rentabilidad, o sea, mejorar el ciclo de efectivo del negocio permite aumentar la competitividad de una empresa al tener un mayor poder de negociación con sus pares, con sus acreedores, con sus proveedores y finalmente pues la imagen que tiene la empresa con toda su cadena de valor. También permite obtener mayores márgenes de utilidad operacional y neta debido a la reducción de gastos administrativos, financieros y también pues el escudo fiscal que genera algunas de estas alternativas que mencionamos anteriormente. Pues listo. Perdóname, María Paula, acá me gustaría hacer un paréntesis. De igual manera, seguir invitando a todos pues, nuestros participantes a que abran el chat, se sientan pues, tranquilos de dejarnos las preguntas que puedan tener y a medida pues, que seguimos realizando la webinar, vamos a nuestros compañeros, a nuestros expertos en liquidez, les vamos haciendo las respectivas preguntas. Total, súper bienvenidas sus preguntas. Igual, Silvi, ¿qué te parece si damos como algunos ejemplos de situaciones a las que las empresas pueden enfrentarse justamente, que creo que de esta forma podemos explicarlos un poco mejor? Buenísimo. Listo, entonces vamos a ver a continuación 3 situaciones justamente. La primera, vamos a hablar del fortalecimiento del flujo de caja mensual para empresas que tienen estacionalidad en sus ventas. Entonces pensemos, por ejemplo, en una juguetería. Entonces, una juguetería va a tener meses muy buenos, por ejemplo, abril, que es el Día de los Niños, octubre con Halloween, diciembre los regalos de Navidad, pero, por ejemplo, un mes como febrero, marzo no va a ser igual de movido, ¿no? Entonces, puede experimentar fluctuaciones justamente en estos periodos de cobro. Entonces, va a haber un reto muy grande y una necesidad de flujo de caja para cubrir los gastos operacionales y los gastos, digamos, constantes en esos meses en los que los recaudos no son suficientes. Entonces, ¿qué podríamos hacer y cómo podríamos solucionar una alternativa o una situación como esta? Podríamos utilizar y reconocer las facturas y cuentas por cobrar como fuentes de capital y por lo tanto utilizar y hacer factoring. Esta alternativa nos va a permitir recibir liquidez en un corto plazo casi inmediatamente y poder hacer frente a nuestras obligaciones, a los gastos, a la nómina y todo esto para garantizar pues la operatividad y nuestra buena reputación como compañía. Ese es el reto, ¿no? Que viven muchas empresas, la estacionalidad en sus ventas, sobre todo las empresas que están en manufactura y que justo en los últimos 5 meses han tenido un decrecimiento muy importante. Las ventas son altas típicamente en ciertos periodos del año, pero los compromisos no paran, los proveedores estratégicos, la nómina, las obligaciones tributarias, eso es algo que sigue corriendo todos los meses. Totalmente. Una segunda situación de la que podemos hablar es, imaginemos que tenemos una empresa que hace fabricación y comercialización de tuberías. Es una empresa que ya está consolidada, que tiene una cartera gigantesca de clientes, pero que en los últimos meses empezó a tener una gestión de cobranza que no tenía antes. Entonces, como no tenía un equipo de cobranza dedicado, se fue a lo más cercano, que fue pedirle a los equipos comerciales o de finanzas que ayudaran en esta cobranza. Les agregó una tarea a las personas que ya estaban en el equipo. Y se llegó a un punto de que ya necesitamos tener otra persona que sea full dedicada a cobranzas. Entonces, tenemos que empezar a pensar
¿qué gasto vamos a tener que incurrir? Entonces ya sabemos que si vamos a contratar 1, 2, 3 personas, vamos a tener un gasto continuo de nómina que al final del año nos va a sumar un monto muy importante, o incluso buscar una tercerización de esa cobranza donde no vas a tener control, sino vas a dejar que otra empresa tome total control de eso. O la tercera opción es, vamos a hacer una línea de factoring donde vamos a tercerizar eso, que otra empresa, otra entidad simplemente se dedique a eso. No vamos a tener que contratar las empresas, los equipos comerciales se pueden dedicar a vender a lo que tienen que hacer y los equipos de finanzas a analizar y a consolidar todo el tema financiero. Y aquí estamos simplificando la cobranza y que un tercero asuma ese riesgo. Eso que también nos va a permitir, aparte de la simplificación de la cobranza, nos va a permitir centrar el esfuerzo en el core de negocio. Entonces, que los equipos financieros y comercial estén dedicados realmente a lo que necesitan hacer. Y eso al final va a tener una eficiencia operativa y posibles rentabilidades. No estamos asumiendo el costo que nos hubiera, digamos que, simulado de contratar un equipo completo en el año. Estamos hablando de millones de pesos en el año, de cientos de millones de pesos en el año, mientras que capaz el factoring nos está descontando un monto muy menor y nos está simplificando mucho la vida dentro de la empresa. Y la eficiencia operativa de pronto que el equipo comercial, lo que tú decías, Nico, y que otros equipos no se estén dedicando a esas tareas de pronto que les quitan tiempo de su día a día y de temas un poco más estratégicos. Eso también es súper importante. Y por último, en la situación 3, aquí vamos a imaginar que tenemos una empresa de transporte de mercancía que nos va a conseguir un cliente, pero la única condición que nos puso el cliente, que es el cliente top que tenemos, es que nos va a pagar a 120 días. ¿Qué pasa? Una empresa de transporte igual va a tener que pagar los peajes, que pagar su gasolina, pagar todos los insumos, pagar la nómina de las personas que operan toda esta empresa, y normalmente eso lo pagas cada 30 días. Si nos va a entrar el dinero cada 120 días, vamos a tener un problema de liquidez en un futuro. Entonces, aquí la opción que tenemos es una línea rotativa. Entonces, esa línea rotativa te obtiene un cupo de crédito que vas a tener liquidez inmediata y una libre inversión del monto aprobado. Entonces, con esto vas a poder pagar las obligaciones a corto plazo y a medida que esas obligaciones de los 120 días que tienes con el cliente te lo van pagando, eso te va liberando el cupo que ya tienes aprobado. Entonces, vas a tener liquidez en todo momento del año y no vas a poner en peligro cualquier operatividad. Y por último, pues la garantía que tienes con las facturas. Obviamente, esto es un producto de mucho menor riesgo porque ya tienes una factura con una obligación de ese deudor de pagarte. Total, y para ir ya concluyendo, queremos que se vayan con esto el día de hoy. La carta de presentación de una empresa son sus estados financieros y los indicadores que muestran justamente su salud financiera. Por eso es necesario que concentremos los esfuerzos en cerrar una buena imagen de este 2023 para abrir puertas en el 2024. También conocer el flujo de caja operativo de la compañía para poder plantear una estrategia financiera y de gestión enfocada en prevenir posibles retos que se tengan en la compañía y emplear estrategias de financiación que se ajusten a la realidad de cada una. Creo que es lo más importante, Clau. No sé si tú nos quieras comentar algo adicional para terminar. No, definitivamente la razón de hacer este webinar es porque desde nuestra experiencia y en ese día a día que tenemos con nuestros clientes sabemos que no siempre tenemos las herramientas para tomar las mejores decisiones de financiación. O sea, está bien financiarse, pero financiarse inteligentemente, de acuerdo al tipo de proyecto que quiero financiar, la necesidad de liquidez o de capital de trabajo que tengo en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y como les hemos mencionado a lo largo de esta intervención, conocer que el financiarse no está mal, porque de hecho el financiarse nos trae beneficios también a nuestra salud financiera y nos permite atender otros desafíos que vienen adelante. Creemos súper oportuno hacerlo en este momento, en que, como decíamos al inicio, no solo estamos enfocados en lograr un buen cierre de este 2023, sino que el 2024 se viene con muchas expectativas de crecimiento. Entonces, estos 3 puntos claves o estos 3 takeaways que menciona María Paula son súper importantes para
mantener un flujo de caja estable y atender estos desafíos que afrontamos de manera permanente. Bueno, acá me gustaría hacer, primero pues invitarlos a los que no nos conocen en este momento a que escaneen este código QR. Básicamente lo que les va a brindar es que los va a llevar a nuestra landing page para que puedan conocer un poco de nosotros. Si quieren realizar realmente el proceso es muy sencillo, no les va a tomar, como lo dice muy bien la diapositiva, más de 5 minutos realizarlo. Mientras tanto, si de pronto mientras lo van escaneando, me gustaría hacerles un par de preguntas que tenemos en el chat como ya para ir cerrando un poco el tema. Y Liz González nos pregunta, ¿cómo es el manejo frente al cliente a quien le facturé cuando se hace la negociación de factoring? ¿Se rompen relaciones comerciales? No, claro que no. Para nosotros sabemos el esfuerzo que le ha significado a nuestros clientes construir esas grandes relaciones con sus clientes. Y para nosotros es muy importante seguir dando ese manejo como si fueran nuestros clientes, porque de hecho eso nos permite seguir también avanzando en futuras relaciones comerciales. Aquí lo importante es para nosotros desde el principio de la estructuración del negocio, conocer de la mano a nuestros clientes cómo es esa relación comercial que tienen con sus clientes para seguirla conservando. Y en adelante es un proceso que viene muy acompañado de la mano de nuestros gerentes de factoring, de nuestro equipo de cobranzas y de todo el equipo que tenemos súper capacitado y especializado para llevar a cabo toda esta gestión. Buenísimo, Clau. Creo que con eso pues voy a complementar un poco, me gustaría complementar un poco con la pregunta de Verena que nos pregunta ¿qué podemos hacer para que un cliente nos acepte una operación de factoring? Bueno, lo primero es que esto representa un desafío comercial importante, ¿no? Porque sabemos que a pesar de que la regulación es muy clara y la regulación viene avanzando en los últimos 2 años de manera importante para lograr que todas las empresas accedan a estos tipos de financiación, hay clientes o hay grandes pagadores que están bloqueando esto y se niegan a hacerlo. Yo creo que lo importante es, primero, desde la parte de ustedes, que son los que necesitan esta financiación, tener ese acercamiento comercial con sus clientes y decirles que esto lo que les permite es seguir creciendo y responder a esas necesidades que tienen ellos. Y de alguna manera dejar sentados sobre la mesa que están incumpliendo una normativa, o una normativa, no, 2 normativas muy importantes y que son castigadas severamente por la regulación en Colombia, que es la ley de plazos justos y la ley de libre circulación de la factura. Absolutamente todos como empresa, porque el cliente también estamos obligados a permitir esa libre circulación de la factura y que cualquier empresa, independiente del tamaño, pueda utilizar esas facturas para financiarse y para no ahogarse justo en esos desafíos de liquidez que tiene continuamente. Buenísimo, gracias Clau. Y ya para finalizar, me gustaría terminar con esta pregunta de Pablo Corredor, quien nos consulta, ¿puedo hacer factoring con cualquiera de mis clientes o solo clasifican clientes que estén en una base de datos de client? Depende, sí, nosotros tenemos una base de más de 4.000 deudores aceptados en Colombia con quienes ya tenemos las puertas abiertas para hacer esas negociaciones, pero eso no implica que podamos evaluar otra serie de deudores. No sé si lo mencionamos en algún momento de esta webinar, pero algo importante de esta opción de financiamiento es que de alguna manera no importa cómo están esos estados financieros de quien está adquiriendo la deuda, porque finalmente para nosotros el riesgo es del pagador. Entonces, para nosotros es muy importante tener un análisis de quién va a ser el que nos va a pagar esas facturas. Y lo que les decía, eso no implica que, aparte de los 4.000, casi 5.000 deudores que ya tenemos preaprobados, podamos abrir las puertas a financiar deuda de otros pequeños, medianos y grandes pagadores en Colombia. Buenísimo. Claro, creo que complementando un poco eso, pues acá ya en la última diapositiva para finalizar, pues de igual manera están mis datos de contacto. Muy seguramente nos quedaron pues preguntas al aire y la idea pues obviamente es que los podamos apoyar a resolverlas. Siéntanse libres de contactarme y pues realmente pues ya quería agradecerles María Pau, Nico y Clau por acompañarnos en este evento y a todas las personas, a todos nuestros oyentes realmente por conectarse y estar pues tan participantes en esta webinar. Pues nada. Creo que gracias por este espacio. Continuaremos haciendo pues futuras webinars. Feliz tarde para todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por conectarse.